En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Continuamos con nuestro pequeño catecismo, Razón y Fe. Hemos llegado al capítulo 9, al noveno capítulo. Vamos a hablar de cómo empezó la historia del dolor y de la separación entre la voluntad divina y la voluntad humana. Todos recordamos la parábola del hijo pródigo que el Señor dijo, y la leemos en el Evangelio de San Lucas. Es la historia de la humanidad en forma de parábola. Sin el testimonio de Dios en la Sagrada Escritura no se puede conocer la verdadera historia, que es sagrada, porque es la historia de las relaciones entre Dios y el hombre. Historia de tanto dolor y de tanto amor. El hombre viene de Dios y debe volver a Dios. La humanidad, los miles de millones de seres humanos de todos los tiempos, es considerada por Dios como si fuera un solo interlocutor. El hombre, en Adán, es ese hijo menor, ingrato y egoísta, que se fue de la casa paterna, que dilapidó su parte de herencia y se redujo a la miseria, poniéndose al servicio de un dueño malvado que lo mandó a apacentar sus puercos, sus cerdos. En su amargura pensó pedir ser admitido como siervo, ya que no se sentía hijo y ya no conocía a Dios como Padre, teniendo miedo de Él. Esa fue la situación de Adán tras la caída. ¿Cómo fue esa situación espiritual del hombre después del pecado? En la naturaleza humana, la imagen divina quedó herida y perdió la semejanza con Dios. Enseguida, después de la culpa del hombre, intervino Dios anunciando en primer lugar la redención y la victoria de la mujer, con mayúscula, y de su descendencia, de su linaje, sobre la serpiente infernal. Dijo Dios: pondré enemistad entre ti, Satanás, y la mujer, entre tu descendencia y la suya. Ella te aplastará la cabeza, y tú acecharás su talón. Evidentemente, la mujer no podía ser Eva, ni tampoco la mujer en general. No ese es el pensamiento absolutamente de Dios. No podía ser más que la Inmaculada, junto con su divino Hijo, con su Hijo Jesucristo y con su cuerpo místico. Así Dios prometió restablecer el orden primordial de la creación, su reino en el hombre, conducirnos a su semejanza perdida, darnos de nuevo su voluntad como vida. Pero para ser otra vez hijos por gracia, antes debíamos ser redimidos por el Hijo de Dios, que es la verdadera cabeza de la humanidad, como San Pablo lo proclama, el primogénito, dice también, incorporándonos a Él. Nuestros primeros padres fueron expulsados del paraíso, que se volvió un valle de lágrimas, porque Dios había sido expulsado de su paraíso viviente, que eran Adán y Eva. La separación de Dios causó la ruptura de la solidaridad entre ellos. Y Dios se lo anunció a la mujer en aquel momento, a Eva: multiplicaré tus dolores y tus embarazos, con dolor darás a luz a tus hijos, hacia tu marido irá tu instinto, pero él te dominará. Y se rompió también la solidaridad entre el hombre y la creación. Y Dios dijo en aquel momento: maldita sea la tierra por tu culpa. Con dolor te procurarás el alimento todos los días de tu vida. Espinas y abrojos te dará, y comerás la hierba del campo.
y también se rompió esa solidaridad, esa unión en el hombre mismo. Y se lo dijo con estas palabras: con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella has sido formado. Polvo eres y en polvo te convertirás. Después de su expulsión del paraíso, Adán y Eva tuvieron hijos e hijas, y todos sus descendientes hemos heredado su situación de separación de Dios y todas las consecuencias del pecado, con excepción de Jesús y María, que son el nuevo Adán y la nueva Eva, así son llamados. El río de la humanidad, podemos decir, quedó contaminado desde la fuente, desde nuestros primeros padres, pero Jesús y María están antes de la fuente, por encima de la misma fuente. Por eso de ellos viene la purificación de la humanidad y de la creación. Desde los primeros hijos de Adán empezó el juicio de separación y la guerra de espíritus. Enseguida vemos como del primogénito, Caín, que dice San Juan en su primera carta, era del maligno y por eso mató a su hermano. De él nació una raza de rebeldes a Dios, cada vez más degenerados. Son llamados en el capítulo 6 del Génesis los gigantes. Abel, el inocente asesinado, es figura de Cristo. Del tercer hijo, Set, nacieron los patriarcas fieles a Dios hasta Noé y luego hasta Abraham. Tengamos en cuenta que habla la Sagrada Escritura de hijos e hijas. Inicialmente, por fuerza de cosas, fue entre hermanos que se formaron los primeros matrimonios y de ahí la descendencia. De Noé procede toda la humanidad actual, mientras que la descendencia de Caín desapareció con el diluvio. Consecuencias físicas del pecado. Hemos hablado de las consecuencias espirituales. Consecuencias físicas. Del libro del Génesis, en la traducción oficial conocida, resultan pocas noticias acerca de la naturaleza, mientras que la traducción etimológica mediante el copto, la lengua que hablaba Moisés, la lengua hablada en Egipto y que se conserva actualmente, esa traducción etimológica muestra una extraordinaria riqueza de detalles convergentes con cuanto demás seguro conoce la ciencia no contaminada por ideologías extrañas. La tierra antes del pecado resulta que no conocía las estaciones. En su rotación, el eje de la tierra era perpendicular respecto a la eclíptica. Tampoco conocía la lluvia. El vapor que se levantaba del suelo se condensaba como rocío cada mañana. Esto lo podemos ver en el Génesis capítulo 2, versículos 5 y 6. Se condensaba como rocío cada mañana. El anillo acuoso formado en la alta atmósfera por las aguas superiores filtraba la luz del sol y las radiaciones cósmicas, dando un calor difuso y uniforme en todo el continente único, por lo que no había viento ni temporales. Así las causas del actual envejecimiento de los seres vivientes no existían, y hombres y animales habrían debido vivir hasta el fin del mundo. El pecado de Adán es lo que introdujo un germen de muerte en todo el universo. El eje terrestre se inclinó, creando el alternarse de las estaciones y con eso las diferencias de temperatura entre los antípodas. De ahí resultó el viento, la lluvia y la formación de los casquetes polares. Se produjeron 7 glaciaciones y a la vez surgieron 7 áreas
de actividad volcánica y orogénica que remodelaron la Tierra antes de dividirse en los actuales continentes con el diluvio. Las variaciones climáticas limitaron la extensión de las especies vegetales y tal vez su número. Como consecuencia, algunos animales se volvieron carnívoros, otros vivieron como parásitos. Así nació la violencia entre ellos y contra el hombre. Se rompió la armonía y la paz en la naturaleza. Sobre todo, la rebelión de las almas provocó la de los cuerpos animados. La introducción de la muerte y de la enfermedad en la tierra fue progresiva. Los seres vivientes habían sido creados perfectamente sanos y todavía hoy, gracias a que no se transmiten las características adquiridas, todos parecen volver a partir de cero en cada generación. Pero las condiciones climáticas y la fatiga del trabajo aceleraron el envejecimiento, sobre todo a partir del diluvio. Mientras los patriarcas hasta Noé vivieron incluso hasta 900 años, Sem, un hijo de Noé, vivió solo 600, Eber 464, Abraham 175, Jacob 147, Moisés 120 y sus contemporáneos alrededor de 70-80 años, como ahora. Nada permite evaluar cuándo nacieron los animales fósiles muertos en el diluvio. Una vez adulto, el animal deja de crecer y los signos de senilidad que por el esqueleto permiten calcular la edad se interpretan al ritmo de envejecimiento en las condiciones actuales de vida. En cambio, ciertos vegetales parecen poder crecer indefinidamente con la edad, como ciertos árboles que tienen siglos, mientras que otros parten de cero después de cada invierno. Pero la perfección original, dice la Escritura, Dios vio que eso era bueno, suponía conservarse la tierra en las condiciones de la creación. Con el pecado y más tarde con el diluvio, el ambiente de los animales hizo defectuoso su instinto. Y es que por el pecado del hombre, dice el Génesis, capítulo 6, versículo 12, por el pecado del hombre toda carne corrompió su vida en la tierra. Al contrario, la salvación ecológica de la tierra no puede ser con simples medidas políticas, sino que presupone restablecer la ley de Dios en nuestros corazones. El diluvio marca el confín de la prehistoria. Eso explica que las razas fósiles, brutalizadas por el vicio, no hayan continuado hasta hoy. Hace comprender la aparición simultánea de las distintas civilizaciones antiguas. Pero la gran pregunta es, ¿pero de toda aquella gente, de aquellos seres humanos, cuántos se habrán salvado? ¿Y cuánta gloria se le ha dado a Dios? Cada estudio debe llegar a esta conclusión. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.